Hola, hola jóvenes, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra quinta tutoría de repaso. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a iniciar. Me gustaría saber antes que nada quiénes han leído el material. Veamos. Yo, licenciada. Dígame, Daisy. ¿Qué es lo que ha Sí, comprendido del material, Daisy? bueno, acerca de las dos, tanto del documento que presenta la doctora Isabel Margarita López y también de Juan Antonio Mora y Miguel Luis Martín Jorge. La educación dice que habla en que reconoce que la educación es un motor fundamental y que hay un gran desafío porque se necesita grandes cambios en las instituciones. Por ejemplo, habla también sobre las necesidades educativas especiales y que hay diversas necesidades, tanto en la infraestructura de los lugares, para que se puedan movilizar, ¿verdad?, los estudiantes. También pone ejemplos, ¿verdad? Que no todos son iguales, que según el médico lo diagnostica y pueden tener diferentes patrones, ¿verdad? En los que se comporta, por ejemplo, en las necesidades especiales, también las necesidades especiales, la NEEP, también habla sobre el DI, la discapacidad intelectual. Bueno, habla también de vamos a ver, los niños que poseen ya problemas más fuertes, así como los trastornos de sueño y trastornos motores, trastornos conductuales, que es el TDAH. También hay un manual estadístico sobre diagnósticos de trastornos mentales. También las crisis, ¿verdad?, que pueden ellos concurrir con el déficit en las funciones intelectuales, medidas de evaluación clínica, pero también tienen el déficit en funciones adaptativas de modo que limitan su funcionamiento o en una o más actividades de la vida diaria. Bueno, hasta ahí, licenciada. Gracias, Daisy. Excelente aporte el que nos acaba de brindar. Pues como sabemos, la parte de la inclusión y la exclusión pues van muy ligadas. Vemos, bueno, nos topamos con este tipo de situaciones en la vida real y sabemos de que no es una mentira la que nos están contando, sino que existen todas estas situaciones pues que están afectando de alguna manera los procesos de educación. Y ahora, en cuanto a la pandemia, pues ha venido a dificultar los procesos formativos, pero fíjense que quiero recalcar algo. El MINET, el Ministerio de Educación, ha generado infinidad de recursos que permiten que la formación se siga dando para los estudiantes. Han hecho teleclases de manera muy dinámica, interactiva, donde los niños pueden participar y no recibir una clase aburrida, monótona, sino que estaba viendo que hasta títeres les implementan. No sé si alguno de ustedes ha visto las teleclases o si alguno de ustedes sabía que las están impartiendo. Sí, licenciada. Ok, Aquí están en el... impartiendo. Ajá, dígame, Sí, dígame. sí. Aquí pues estoy cerca aquí del kinder y sí sé que pasan las teleclases, utilizan mucho los títeres
También, como ya están ingresando un poquito ya de niños, ya se oyen más las actividades. Excelente, porque eso nos permite ver que hemos avanzado. Y saben que uno de los aportes que tiene el MINET, y me llama la atención, es que en la teleclase aparece Lesa. Tenemos un intérprete que está, la maestra está dando la clase y los títeres están hablando y esta persona está haciendo Lesa, hablando lengua de señas para aquellas personas que tienen dificultad para hablar. Entonces, es ahí donde se ve la parte inclusiva que está teniendo el Ministerio de Educación para abordar la temática de la educación. Entonces, miren qué interesante los elementos que se nos están presentando hoy en día y que está favoreciendo el proceso educativo. Y estamos hablando tanto de básica hasta bachillerato. Con respecto a la educación superior, pues nosotros encajamos en esa área. Nosotros no incluimos LESA, pero me imagino que en un futuro probablemente sea uno de los procesos de inclusión que se puedan estar presentando. Ahora bien, me gustaría que alguien me ayudara a leer la lámina que tengo presente ahorita. ¿Quién me colabora, jóvenes? A ver quién me colabora. Le voy a leer. Si la educación inclusiva estuvo en sus primeros momentos más focalizada en alumnos con necesidades educativas especiales, pues se planteó como un paso más allá de la idea de integración de tales alumnos en aulas regulares. En la actualidad ha ampliado su mirada a ISCO de 2001, 2004, 2005, 2007, Genset 2000, Arnaiz 2003, Cheita 2006 y Ryan 2006. En palabras de Parrilla 2004, la educación inclusiva ha ido ganando terreno como movimiento que desafía y rechaza las políticas culturales y prácticas educativas que promueven cualquier tipo de exclusión. En términos similares se expresa ISCO 2007, aunque cuando señala en muchos países la educación inclusiva todavía es considerada como un enfoque para servir a niños con discapacidades dentro de los marcos de educación general. Sin embargo, internacionalmente cada vez es considerada de modo más amplio como una forma de apoyo que apoya y asume la diversidad entre todos los alumnos. Gracias, Daisy, muy amable. Como sabemos, la educación inclusiva en nuestro país es un enfoque con atención a la educación que está teniendo un gran esfuerzo y hay que resaltar que es novedoso en cuanto a nuestro contexto social. Y esta pues corresponde a las nuevas tendencias de políticas públicas sustentadas en el reconocimiento de la diferencia y dar respuesta con base a la diversidad de las necesidades educativas que se van presentando y hace un especial énfasis en el acceso a los aprendizajes necesarios y suficientes para la construcción gradual
de la persona para que éste se vaya desarrollando independientemente del contexto en el cual se encuentre. También cabe recalcar que en nuestro país se desarrolla desde hace algunos años la política de educación inclusiva, que hace referencia a los compromisos adquiridos por el Estado, o sea, el Estado salvadoreño, en los diferentes foros, en las diferentes instancias internacionales que promueven la atención a la educación de la diversidad y más propiamente hablando de la educación inclusiva. Entonces, la educación inclusiva, jóvenes, está desarrollada por el gobierno por medio del Ministerio de Educación que da una respuesta a las diferentes demandas que tenemos en cuanto a educación, de avanzar hacia un sistema educativo que tenga mayor énfasis en la persona y que contribuya también a la promoción de una cultura más abierta a las diferencias y más sensibles a las necesidades de aquellos segmentos. Cuando hablo de segmentos, me refiero a aquella población que se encuentra en condiciones de exclusión en cuanto al ámbito educativo. Puede haber exclusión en diferentes áreas, pero nosotros nos enfocamos en el aspecto educativo, porque es la parte que estamos abordando. También, pues, estos jóvenes es un desafío enorme para garantizar el derecho a la educación abierta. Como bien sabemos, el derecho a la educación, pues lo tenemos todos. La educación no es un privilegio, es un derecho que todos tenemos. Entonces, en cuanto a la educación abierta, pues sabemos que no se debe discriminar, se debe de generar las oportunidades para que la persona tenga una oportunidad y pueda pertenecer y recibir la calidad de la educación que en verdad se merece. No sé si hay dudas o comentarios hasta el momento o algo que quieran aportar. Jóvenes. Jóvenes están ahí. Saben, le va a parecer gracioso esto que voy a decir, pero me siento como que fuera espiritista cuando los empiezo a llamar y no responden. Me siento como que estoy jugando y no me responden. Veamos. Ay, licenciada, a mí me da pena, a mí me gusta contestar, pero eh, sí, solo estamos en la misma y yo me quedo, tal vez alguien más contesta. Sí, pero no sé qué pasa ahora. No están participando. Entonces, me da hasta gracia porque se me viene a la mente la canción. Este es un chascarrillo en la tutoría. O me recuerdo la canción que canta Thalía, me oyen, me escuchan, me sienten. Entonces, así me siento yo como que los estoy invocando y me genera gracia. O sea, pero igual, a mí me encanta que participen. Saben que la educación pues se da en ambos sentidos. No solo soy yo la que está ahí como periquito, sino también ustedes. Me gusta que participen. Entonces, gracias Gabriela, me dice que no tiene micrófono. Pero sí, es importante la participación. Es necesaria para que podamos despejar aquellas dudas, aquellas inquietudes que se nos van presentando. Yo sé que muchas veces el material pues se nos dificulta el poder comprenderlo. Y no crean que es una excepción. Me pongo como ejemplo, a mí muchas veces he tenido que leer 2, 3, 4 veces un documento, porque muchas veces no capto a la primera lo que me está diciendo. Y tengo que procesarlo para venir y explicárselos a ustedes con palabras sencillas, con ejemplos prácticos. Porque muchas veces los materiales son bien técnicos, pero necesitamos aprenderlos con base a ejemplos, las vivencias o casos que se nos puedan ir presentando para abordar la temática. Como bien mencionaba Daisy,
En la parte acá abajo, cuando habla de los marcos de educación en general que están internacionalmente y se van considerando como un aspecto que ayuda y favorece la diversidad de los estudiantes. Y esto pues lo menciona la UNESCO. Podemos encontrar una serie de documentos que vamos a ver y encontrar información y nos vamos a quedar, wow, ¿existe realmente información? Lastimosamente, pues sabemos de que hay momentos en los que no se cumple, pero se está haciendo la lucha al máximo por generar estos cambios y volvernos inclusivos y literalmente incluir a todos, no solo a unos, sino ser inclusivos. Ahora bien, la importancia de focalizar las dinámicas de funcionamiento del centro escolar como organización. A ver, me están preguntando. Stephanie me dice, ¿será que puede dar al final una breve retroalimentación sobre la tarea, ya que por motivos no he estado en algún... Ah, claro, voy a ahí explicarles un poco la tarea que traemos y que es importante pues realizarla. Veamos. A ver, a Daisy le vamos a pedir que me ayude nuevamente leyendo este apartado, esta lámina, perdón. Está bien. Okay. Sí. Considerar la diversidad y la inclusión como una cuestión que atañe al conjunto del centro escolar. Nos sitúa ante la necesidad de mirar al contexto organizativo en el que estamos inmersos, los valores y principios que orientan al funcionamiento del centro, las prácticas y rutinas asentadas en él, las normas y modos de hacer dados por sentados y en general sus condiciones organizativas. Si las condiciones y capacidades del centro escolar no son las más adecuadas para acoger y responder a la población heterogénea de estudiantes, difícilmente podrá acometer el reto de que todos los alumnos, no solo los que responden a un modelo ideal, pueden aprender lo que es justo y pertinente. Ok, gracias. Considerar la diversidad y la inclusión como una cuestión que solo le debe de interesar a los centros escolares nos sitúa ante una necesidad de mirar el contexto organizativo en el que estamos inmersos. Y déjenme decirles que esta no es una tarea solo del centro escolar. Acá se ve implícito la familia. Llámese papá, ya sea mamá, abuela, tía, prima, madrina, la señora de la tienda. La comunidad, los valores y los principios que orientan el funcionamiento del centro escolar tiene que ver con las prácticas y las rutinas asentadas que tiene las normas y los modos de hacer las actividades, cómo se organizan. Todos y cada uno de estos aspectos pueden ser o pueden estar facilitando la inclusión o por el contrario, representar las barreras que la misma educación pueda tener. Probablemente de modo sutil y no explícito, incrementar el riesgo de la exclusión educativa de ciertos alumnos. Miren, hay casos donde muchas veces el maestro o la maestra faltan a la parte de la ética. Y lo voy a mencionar, no voy a decir nombres, pero sé de casos donde hay maestros que les hacen bullying a sus estudiantes porque el niño tartamudea para hablar. Miren, ¿quién cuando no está nervioso tartamudea? Muchas veces se nos traba la lengua y no significa que seamos tartamudos. O muchas veces se nos dificulta el poder pronunciar una palabra y no es que tengamos un trastorno del lenguaje. Entonces no se puede generalizar, no se puede etiquetar a una persona. O cuando mencionamos el TDAH, una persona que tiene hiperactividad. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con base a lo que estamos diciendo, con lo que estamos planteando. Y cuidado, esto sí, es una observación. Cuidado al momento de interactuar con los estudiantes. Existen ahora pues las normas
que prohíben el acercamiento. Yo no estoy en contra de que uno genere vínculos de respeto, de educación con los estudiantes, pero cuidado con pasar esas barreras que se pueden malinterpretar. Ojo con esto, a muchos docentes me los acusan de acoso sexual o que el profesor es muy abusivo con las alumnas o que la maestra es bien confianzuda con los estudiantes. Así que ojo con esto, hay que tener mucho cuidado. Debemos de evitar situaciones que puedan afectar y que de alguna manera pues nos puedan llevar a nosotros a ser exclusivos con algunos estudiantes. No, es que este alumno no es muy bueno para tal asignatura. No, no lo tomemos en cuenta. Y quién sabe si podemos desarrollar al máximo el potencial que este estudiante pueda tener y que por algún motivo no se da cuenta que lo tiene. Entonces debemos de ser sutiles al momento de hacer uso de la inclusión y no volvernos exclusivos educativos con ciertos estudiantes. Así que hay que tener cuidado en ese aspecto. Hay que hablar también de la parte de la reflexión, el cuestionamiento sobre lo que acontece dentro del centro escolar. Muchas veces el CD está molesto con el director y empiezan a sabotear el mismo proyecto. ¿Y qué sucede? Se llevan de encuentro a los estudiantes. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hablamos de inclusión y nos volvemos exclusivos. Entonces hay que ser coherente en cuanto a la parte de la diversidad. Y pues tenemos que aprender sobre la parte particular y todas esas barreras, evitarlas, que realmente pues están afectando los procesos formativos de los estudiantes. A ver, veamos, por acá me están poniendo un ejemplo. Gabriela me dice que su profesora le hacía bullying y era muy mala, pero irónicamente por profesores como ella surgió el interés de la maestra de ciencia. Correcto, miren, muchas veces las personas creen que con tacharnos o vernos inferiores nos van a detener, pero realmente yo les voy a decir algo. Bueno, yo ya lo he dicho, una nota no define un estudiante, jamás lo va a definir. Muchas veces podemos salir mal porque no nos preparamos adecuadamente para el examen, estamos pasando problemas familiares, personales, laborales, aquellos que son padres, tienen hijos, se les enferma, se discutieron con una mejor amiga, pelearon con el novio, la mascota falleció, o sea, pueden pasar diferentes situaciones que realmente afectan el proceso de aprendizaje, pero muchas veces somos tan cerrados y caemos en el sesgo y etiquetamos al estudiante por una nota. No, es que es mal estudiante porque no pasa del 6, no pasa del 7. Pero la pregunta es, ¿qué estoy haciendo como docente para favorecer a mi estudiante? ¿Qué realmente estoy haciendo? ¿Cómo puedo mejorar yo para ayudar a mi estudiante? Evitar esto que nos está mencionando Carla en cuanto a lo del bullying. Miren, es que es tan complejo cuando abordamos la parte del bullying, cuando abordamos la baja autoestima, cuando existen trastornos alimenticios y de repente le hacemos burla a la niña porque es gordita, más no sabemos si padece de tiroides. O sea, ¿qué está pasando en esa señorita que de repente engordó y que de repente adelgazó? Vemos a alguien que antes era gordito y está delgado, ¿qué tenemos? Te estás muriendo, como te dejó fulano, y hacemos hasta bromas. O sea, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a esas situaciones. No estoy hablando de que todo está mal, no, hay límites. Sabemos que hay personas con las cuales podemos bromear, pero también tenemos que tener cuidado porque no siempre andamos con el mismo estado de ánimo. Miren, cuando uno de docente empieza a ser un mal profesional, porque no le podemos llamar de otra manera, un mal docente, no nos damos cuenta del daño que estamos causando en ese niño y cometemos el error de devolverle algo al estudiante que le genera inseguridad y de repente se da la indefensión aprendida.
de tanto que me dijeron de que era inútil o que no servía para realizar alguna actividad, me lo creo. Y de repente me sale algún momento de poder hacer una actividad, pero no creo ni mis propios logros, porque me ha marcado constantemente. Es como una gotita de agua que está cayendo en una piedra. De tanto caer al final hace un hoyito. Así somos nosotros, así son los niños también. Empiece a decirle a un niño que es un burro, regáñelo constantemente, trate de darle una muestra de afecto y ese niño se va a encoger en un acto de evasión. Díganle a un niño que es inútil, que es incompetente y que el fulano es mejor que él. Ese niño se lo puede llegar a creer. Y ahí vienen los problemas de baja autoestima. De repente escuchamos de casos de jóvenes que se han suicidado. ¿Y por qué se habrá suicidado el niño? No sabemos la presión que tenía tanto en la casa como en la escuela. Entonces, ojo con este tipo de situaciones. Van desencadenando una serie de situaciones muy complejas. Veamos, dudas o comentarios. Gabriela me dice trastorno litrófico, pero nadie me comprendió en la escuela. Es bastante delicado, Gabriela, lo que me menciona, pero igual, para ello hay terapias, existen tratamientos que le pueden favorecer y mejorar en cuanto a este aspecto, pero ojo, Gabriela, no se etiquete, probablemente presente algunas características, porque no existe un trastorno puro, probablemente tenga algunas características y de tanto decírselo, usted haya caído en eso de creérselo y pues no es muy recomendable, pero igual se puede abordar. Usted no se preocupe por eso. Las condiciones de las capacidades del centro escolar, pues muchas veces nos permiten acoger y responder a la población que estamos recibiendo, pero también existen ciertos elementos que nos ayudan a mejorar este tipo de aspectos. Por ejemplo, ciertas condiciones organizativas constituyen una barrera para la inclusión. Miren, en cuanto a esto, pues en el material nos habla de diferentes investigaciones, aportes sobre la temática de exclusión educativa. Habla también del abandono escolar. Han ido poniendo de manifiesto aspectos ligados a la propia organización, que es lo que estamos hablando ahorita, de que muchas veces el docente me trata mal. Bueno, antes el docente tenía hasta el derecho de golpear al estudiante. Y les voy a mencionar algo como un ejemplo muy personal. Yo tenía una maestra, yo me acuerdo que estaba en cuarto grado. Ay, esa señora era tremenda. Manejaba una su regla. Por Dios, y si uno estaba haciendo relajo, si uno estaba haciendo bulla o no prestaba atención, esa señora le pedía a uno que hiciera la mano puñito y le pegaba con la regla en las manos. O si no, hacía de que nos levantáramos la falda y nos daba con el filo de la regla en la parte de atrás de las piernas. A los caballeros les pegaban en las manos. O sea, antes habían castigos, créanme, y nadie se podía ir a quejar y decir, miren, la maestra me agredió, me golpeó. Uy, cuidadito con ir a decir eso, ¿verdad? Pero, o sea, existían castigos o habían situaciones que dejaban mucho que hablar dentro de la escuela y muchas personas, muchos estudiantes preferían abandonar y dedicarse a realizar una actividad que les generara ingresos y al mismo tiempo aprendían un oficio. Pero mucho del abandono escolar se ha dado por estas situaciones que estamos mencionando. Otras, pues la violencia dentro de los mismos centros escolares. Le caigo mal a alguien y este alguien pues me manda a amenazar y así sucesivamente va la cadenita. Entonces, todo este tipo de situaciones pues ponen en riesgo y no contribuyen a mejorar el entorno, sino que se pone en riesgo. La tendencia a homogeneizar y la fragmentación del currículo. Las escuelas, pues sabemos, son organizaciones que tienden a la homogenización.
como en el material habla de las prácticas que hacen durante todo el mismo tiempo para hacer la misma identidad y la finalidad. Acá se habla que la escuela para todos, o es para cada uno, la escuela tiene un tipo determinado de personas, concretamente para el que reúne ciertos rasgos la mayoría de ellas. Los varones, blanco, sano, normal, católico, autóctono, culto, rico, castellano hablante. Existen algunas situaciones donde, bueno, hay centros escolares antes que no le permitían estudiar si usted solo tenía a su mamá o a su papá. Las escuelas católicas muchas veces ponen de requisitos a ambos padres. Pero ¿qué vamos a hacer si nuestros padres no pueden convivir juntos? ¿O qué podemos hacer si por cosas del destino mi padre o mi madre falleció? ¿De dónde me voy a inventar una madre? O sea, son situaciones bastante complejas que se dan en algunos lugares, pero que de alguna manera ha venido mejorando esta situación, porque ahora en los centros escolares ya se les permite a las personas que son de otra creencia religiosa, por decirle algo, en una escuela católica, ya le permiten a los testigos de Jehová llegar ahí, hijos de cristianos, hasta mormones, o sea, y es permitido en un centro escolar. Antes no se podía, si no era católico, pues no podía entrar. Ahí se daba la parte de la exclusión, pero ahora, con todo esto de la diversidad, pues se han vuelto de una manera inclusivos. O se está tratando de hacerlo inclusivo a la mayor brevedad posible. No sé si hay dudas o hay comentarios. Sí, licenciada, con respecto a eso de la que lo hacían ver a uno como el que no tenía papá. En el caso mío, yo no tenía a mi mamá. Igual me recuerdo de que decía de que uno tenía que tener, en el caso mío yo no tenía el apellido de mi papá, solo tenía el de mi mamá, pero como en eso murió ella, yo me quedé sin nadie. ¿Y cómo explicaba yo que solo tenía un apellido en ese momento? Era bien difícil. Sí, son situaciones muy, muy complejas y que afectan, pero lastimosamente en aquellos tiempos muchos docentes no entendían o no comprendían. Igual la parte interna de la institución, porque como sabemos, cada centro escolar tiene una normativa, se rigen. Es más, dentro de las cátedras, algunos docentes tienen libertad de cátedra para hacer algunas situaciones que otros realmente no las tienen. Y de alguna manera, pues yo las veo como limitaciones. Pero bueno, es algo en lo que se debe trabajar y mejorar. Y no crean, yo también pasé por esa situación. A mí me hacían bullying porque decían que yo era huérfano, porque nunca miraban a mi papá ni a mi mamá. Mi papá, pues, por cosas del destino, él se fue del país y no supe de él hasta cuando ya era adolescente. Mi mamá, pues, trabajaba y no le daban permiso en su trabajo, entonces siempre no tenía quien me representara. Entonces, para mis compañeros, o una maestra me parece que fue que dijo que yo era huérfano. Entonces, me cantaban, los niños son crueles, me cantaban la de la huerfanita. Pero como yo sabía que mis padres estaban vivos, pues a mí no me daba ni frío de calor, aunque había ocasiones en que sí molestaba, pero era algo que pasaba. Y así, o sea, podemos poner ejemplos y creo que más de alguno de nosotros también pasó por situaciones similares, pero prefiere callarlas y no decirlas. Pero nosotros lo ponemos como casos, ejemplos prácticos de situaciones que se dan y que nadie está exento a. Ahora bien, en cuanto a la infraestructura y la coordinación y el trabajo docente, miren, este es un trabajo en conjunto. Acá se debe de apoyar y posibilitar el aprendizaje de todos los alumnos. Requiere compromiso, colaboración de todo el centro escolar. El trabajo con los estudiantes no se puede hacer de una manera dispersa, no.
Se debe consolidar y es un trabajo en equipo. Se debe planificar para poder ejecutar y llevar a cabo las diferentes clases. También el material nos habla de ofrecer un currículo coherente, coordinado y sin lagunas, o sea, que no tenga vacíos, que me permita pues mejorar la forma de agrupamiento de los estudiantes que promueva la exclusión. Las formas de agrupamiento no son sino modos de ordenar y clasificar heterogénicamente a los estudiantes. En nuestro sistema escolar, pues lo regulamos las normativas bajo ciertas condiciones de diversidad. Existen criterios, por ejemplo, la edad, el nivel académico que llevan, la capacidad o la incapacidad que tienen. Imagínense, desde aquí está la exclusión. Lo vamos categorizando, poniendo grupos por edades, expectativas que podemos tener del estudiante. Aquí entra la parte de los jóvenes que son promedios, que siempre primero, segundo y tercer lugar. Entonces, hablamos de ese tipo de situaciones y muchos alumnos quedan tipificados y catalogados como buenos estudiantes o como los peores estudiantes. Así que son elementos que se deben ir viendo y valorando. También hay que hablar de la parte de las condiciones organizativas que generan un clima escolar inhóspito para los estudiantes. Miren, es importante hablar de todas estas situaciones. No siempre los estudiantes sienten que pertenecen a un centro escolar. Las relaciones entre ellos, la vivencia que tienen, no se da el nivel de pertenencia. Se siente que no son parte de, se sienten excluidos del centro escolar por la misma situación que se está presentando y que está afectando mi proceso formativo. La escasa conexión y el trabajo con las familias. Miren, esto definitivamente pues afecta porque cuando los padres no se hacen presentes, no están ahí viendo el proceso de cada uno de sus hijos, dificulta. Aquellos padres que llegan de trabajar ya cansados, no quieren saber nada de nada, y de repente el niño tiene tarea, no ha hecho tarea, y en vez de ayudarle a hacer la tarea, me macanean al pobre cipote porque no ha hecho las tareas en el día. Pero ¿quién explicó? ¿Quién enseñó? Bueno, hay algunos padres que han preferido retirar a sus hijos este año por lo mismo, porque no encuentran un espacio para poder ayudar a su hijo educativamente. Imagínense qué tan complejo es que ha habido un grupo de deserción estudiantil y es de preocuparse. Increíblemente debemos de preocuparnos por este tipo de situaciones. También es importante hablar de las dinámicas de liderazgo. El apoyo que reciben los equipos directivos, así como el liderazgo ejercido dentro de las escuelas, pues genera una condición que permite remover todas esas barreras que están afectando los procesos formativos de los estudiantes. Quita la parte de la inclusión y la vuelve exclusiva en el centro escolar para orientar en contexto organizativo donde se asume una responsabilidad colectiva. Y acá entran tres apartados. Entra la parte social, la parte personal y entra la parte escolar de todos los estudiantes que le permite de alguna manera luchar contra la parte de la exclusión. Yo siento, yo me preparo, yo actúo y hago ciertas actividades que me permiten a mí alcanzar mi mayor proceso educativo. Así que reflexionemos con este tipo de situaciones que se nos dan. También hay que comprender que hay una lucha tremenda contra la parte de la exclusión y déjenme decirle, no es tarea fácil y no solo es trabajo del profesor ni del centro escolar, sino que es un trabajo en conjunto. Profesores profesionales, aquí en profesionales entre el psicólogo, el sociólogo, el médico,
el señor de computación, o sea, aquí entran todos, es un conjunto multidisciplinar que me permite el poder ayudar a los estudiantes para que se dé una verdadera inclusión. Ok, no sé si hay dudas u otros comentarios. ¿Jóvenes? ¿Dudas? Licenciada, Díganme, quizás un comentario. Fíjese díganme. que en la lectura del material me encontré con una parte que usted acaba de mencionar, que era la de liderazgo y dirección, una equiparación problemática. Ajá. Y específicamente, fíjese que me llamó mucho la atención y para serle sincera, me impactó una parte en que hace referencia que cuando los niños tienen dificultades para el aprendizaje, entre los mismos hacen grupos, ¿verdad? Entonces ellos mismos van excluyendo a los compañeritos, ya sea porque son lentos, porque no trabajan bien o diferentes características, ¿verdad? Pero una parte especialmente en la que decía que me imagino que está enfocado directamente que como docente los dejamos a simplemente ir pasando el tiempo, o sea, mantenerlos ocupados. Es como que si ya como docente se perdiera el interés por querer enseñar a esos niños que tienen dificultades. Entonces yo creería que es bien importante la disposición que como docentes podemos tener, la, las capacitaciones que uno pudiera recibir para poder, ¿cómo le diré? Tener conocimiento de cómo poder apoyar a los niños que tienen realmente esas dificultades para el aprendizaje. Porque en el lugar donde yo laboro, veo mucho esa situación de niños con grandes dificultades en el aprendizaje, padres que no apoyan a los niños y especialmente lo que usted acaba de mencionar, que los papás llegan de trabajar, llegan cansados y en vez de sentarse con ellos y ver en qué trabajaron, lo que hacen es llamarles a la atención o todo lo contrario, ni siquiera se toman el tiempo para poderles preguntar cómo es que los niños van. Solamente, licenciada. Gracias, Nidia. Interesante, pues lo que nos está mencionando. Sabemos que es algo de, lastimosamente, de nuestra realidad. Sabemos de que muchos padres, pues, asumen el rol de padre y madre y, pues, no tienen los medios para estar pendiente de los hijos. Y a los hijos se los cuida la abuela, pero en esta nueva modalidad en la que estamos, o en nuestra nueva realidad, dígame usted, una señora de 85, 87 años, se le dificulta la tecnología. ¿Cómo ella va a entrar a recibir las clases en MIP y poner al niño a que éste practique las actividades? Miren, si nosotros muchas veces, y no nos vamos a dejar engañar, nosotros muchas veces hemos dado vía con algún programa. Nos cuesta o nos confundimos dónde está tal cosa. Se nos dificulta. Pero, o sea, con paciencia, vamos encontrándole el saborcito a los programas. Pero díganme ustedes, una persona mayor de edad y que nunca ha tocado la tecnología o la computadora, díganme ustedes, el reto es enorme realmente. Pero es algo que realmente ataña a nuestra aprobación. O sea, es algo que no podemos decir, no, lo vamos a remediar así, esa no es mentira, no se puede. Entonces, es una situación bastante compleja. Bien, me decían por acá que viéramos lo de la tarea. Ay, veamos, tengo un tipo de, veamos la tarea, el esquema.
A ver, ¿cuál es la duda que tienen en cuanto a la tarea del esquema? Cuéntenme. Veamos, ¿cuál es la duda que hay en cuanto a la tarea? Gabriela me decía sobre la tarea, una retroalimentación. ¿Cuál es la duda que tiene en cuanto a la tarea? Veamos, bueno, haciendo una retroalimentación, ¿verdad? Ustedes tendrán que leer, valga la redundancia, las lecturas colocadas en plataforma correspondiente al contenido 3.1 al 3.5. Acá encontramos audiovisuales de las inteligencias múltiples, educación personalizada. Encontramos el material La concepción de la inteligencia en los planteamientos de Gardner, Stenberg, cómo desarrollar teóricos precursores de la noción de la inteligencia emocional. Miren, este material está riquísimo, así se lo digo. A mí me encanta este material. Ustedes van a poder leer toda esta información. Me imagino de, pues, que ya deben ir un poco avanzados porque ya estamos a 2 días para la entrega. Con base a lo leído desde el 3.1 al 3.5, que tiene que hablar de las concepciones. Miren, en el planteamiento de Gardner, él nos habla de las inteligencias múltiples, él nos habla de la kinestésica, de la naturalística, de la lingüística, y así, infinita, nos habla de todas estas inteligencias. Los precursores. Sí, estamos hablando de los materiales de la unidad 3, del 3.1 al 3.5. De esos materiales estamos hablando. Conceptualización del término de las necesidades especiales educativas. Espérenme. Las inteligencias múltiples, que es el 3.5. Si se percatan, en niños y de adolescentes con necesidades educativas especiales, es bien corto el material. Miren, el material, el documento, el esquema, si es muy grande, no le va a caber en una sola página. Va a depender en el tipo de programa que lo hacen. Si es así que lo hacen con un programa, en la parte donde tocaría ir el contenido, me ponen el enlace y yo voy a entrar para ver el enlace donde ustedes crearon su esquema. También es importante decirles de que no deben de olvidar la carátula, la introducción, los objetivos, las conclusiones, las recomendaciones. Ya me ha pasado que solo me mandan el muy esquema. Y pues recuerden que los demás elementos que se están solicitando ahí, pues deben de ponerlos, si no pierden porcentaje. Deben poner la portada, el índice, la introducción, objetivo general y específico. Luego el contenido, pues que es el esquema. Entonces las conclusiones, recomendaciones y las referencias bibliográficas. Es importante ponerlas, no se les olvide, jóvenes. Y también verifiquen que sea la carátula acorde a la asignatura. No es por ustedes, pero ya en otras tareas me han mandado carátulas de otra tarea y en nombre de otro tutor. O sea, yo no tengo nada en contra de eso, pero deben de fijarse al momento de estar enviando un documento. O sea, se pueden cometer errores. En mi caso, como les repito, a mí no me molesta, pero igual, o sea, es parte del proceso formativo y tienen que cuidar pequeños detalles. Me dice, claro, ustedes pueden agregarle imágenes. Pueden agregarle ahí las imágenes, pueden agregarle colores. Si usted le quiere poner caricatura y usted se la pone, pero acorde al contenido. No me vaya a poner una caricatura de otra situación, ¿verdad? Que no tenga nada que ver con la temática abordada. Así que es importante eso. Veamos si hay más dudas o más comentarios. A ver, Gabriela, los contenidos del material 3.1 al 3.5, se lo repito.
son el primero, conceptualización del término necesidades especiales educativas. Necesidades educativas especiales. 3.2, importancia de enseñar y celebrar la diversidad. 3.3, la naturaleza de las necesidades educativas. 3.4, la evaluación. Y 3.5, las inteligencias múltiples. Ahí no hay donde perderse, se ubican en la pestaña de unidad 3 y ahí van a encontrar la información. Al final aparece la pestaña de la tarea. Veamos, ¿algo otra duda, algo otro comentario? ¿Quién es Mr. Juan? Veamos, ¿más dudas, comentarios? ¿Jóvenes? ¿Dudas, comentarios? Jóvenes, ¿están ahí? No, licenciada, yo estoy bien. He estado repasando algo y he visto los temas. Sí. Ok. Bueno, entonces, mis niños, estaríamos culminando acá la tutoría de repaso de esta noche. Y nos estaríamos viendo el día sábado en nuestro horario de 10 a 12. Ok. Gracias, Juan Manuel. Bueno, entonces, jóvenes, quedamos así. Pasen buenas noches. Descansen. Ahí traten en la manera posible de avanzar con las diferentes actividades. Y pues nos vemos el día sábado. Pase buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Daisy. Gracias por todo su aporte. Buenas noches, licenciada. Muchas gracias. Buenas noches, Miriam, Juan Manuel, Gabriela, Carla. Buenas noches. Fernando José. Buenas noches, licenciado. Gracias. Gracias, Carlos David. No, pues si ahí estaban todos escondidos. Van a ver, bandidos. El sábado les pregunto. Risa le da, ¿verdad? Está bien, está bien. Yo sé, estamos cansados este día. Hemos terminado faena de trabajo, pero estamos vivos todavía. Es lo importante. Ok, Juan Manuel, lo extrañamos. Espero que resuelva pronto y pueda interaccionar con nosotros. Igualmente, Carlos David, un gusto. Eduardo Aquino, un placer. Ok, jóvenes, bendiciones, descansen, lean los materiales, por favor.